Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía y vida de uno de los hombres más importantes de la historia, siendo tal vez el mayor conquistador de Europa y de nuestra historia moderna, el cual levantó un imperio que muy contados hombres lograron alcanzar. Su historia ha sido tema de gran interés y especulación siempre. Napoleón Bonaparte nació 15 de agosto de 1769, en Ajaccio, en Francia. Fue hijo de Carlo Bonaparte y de su esposa María Leticia Ramolino. Su padre era abogado. Fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en las que progresaba. Se dedicó a la lectura de obras clásicas, como la Historia Universal de Polibio, las Vidas Paralelas de Plutarco o la Expedición de Alejandro de Eriano o de Niquemidie, que tuvieron una profunda influencia en su espíritu. Su padre, Carlo, consiguió que Napoleón y su hermano José Bonaparte se trasladaran a la Francia continental, para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Brienne-le-Château a la edad de 10 años. Antes de entrar debía aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía, y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería en la École Militaire. Después de su graduación en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786, a los 16 años. A lo largo de su vida Napoleón fue objeto de burlas por otros niños, debido a que como hablaba francés con acento italiano, a algunos se les hacía gracioso. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa. Poco después de comenzar la revolución, Napoleón se encontraba en Córcega. Apoyó la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pasquale Paoli, Napoleón y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Gracias a la ayuda del compañero Salicetti, se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Tolón, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearan una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Tolón, que fue evacuada por la Armada anglo-española. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Cuando fue enviado a Génova por órdenes superiores en una misión secreta hacia julio de 1794, cayó Maximilien Robespierre, y Napoleón se convirtió en blanco de sospechas originadas por su amistad íntima con Augustin Robespierre, hermano menor de Maximilien. Por ese motivo, estuvo arrestado durante 2 semanas, y fue liberado por falta de pruebas. En 1795, Napoleón se encontraba en París cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joaquín Murat, que se convertiría en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras. Semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casó con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais. Días después de su matrimonio, Napoleón tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de partir, arengó a sus tropas con estas palabras: Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados.
El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza. Por aquella época ganó el apodo de Pequeño Cabo en virtud de su buena relación con la tropa. Logró sacar a las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del puente de Arcoul y derrotó al ejército de los estados pontificios. A raíz de la protesta del Papa Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió anexionándose dos pequeños territorios papales. Sin embargo, Bonaparte desoyó las órdenes del Directorio de marchar contra Roma y destronar al Papa. Un año después el general Berthier tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en su cautiverio. En 1797, Napoleón, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austríacos cuyas tropas eran superiores en número y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante Tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del Rin. Una cláusula secreta prometía otorgar Venecia a Austria. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Ese año, organizó los territorios ocupados en Italia en lo que se conoció como la República Cisalpina. Napoleón logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con éxito. Como planificador en el campo de batalla fue bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de la artillería. Sin embargo, su éxito no se debía solo a su carácter innovador, sino a su profundo conocimiento e inteligente aplicación de las tácticas militares convencionales. Como él decía, he peleado en 60 batallas y no he aprendido nada que no supiera anteriormente. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo, que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Fue el primero que usó sistemas de telecomunicación, la llamada línea Chape de semáforos, implantada en 1792. Maestro del espionaje y el engaño, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento enemigo. Durante su campaña de Italia, se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Publicó 2 periódicos para sus tropas, pero que circulaban también por Francia. En mayo de 1797 fundó un tercer periódico, publicado en París, Le Journal de Bonaparte y des Champs Vertus. Las elecciones de 1797 dieron a los realistas mayor poder, lo que alarmó a Barras y sus aliados en el directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte acusándole de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria. Napoleón envió con prontitud al general Augereau a París para dar un golpe de estado el 18 de Fructidor, eliminando de la política a los realistas. Esto devolvió a Barras el control, pero ahora dependiendo de Bonaparte para permanecer en su cargo. Finalizadas sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París en diciembre, fue recibido como un héroe conquistador y la fuerza dominante en el gobierno, mucho más popular que sus directores. En marzo de 1798 Napoleón propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa dado que significaba sacar a Napoleón del centro del poder. El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialistas de Napoleón. Napoleón Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Esta maniobra no fue exitosa dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, eludiendo de momento a la Armada Británica. Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las pirámides con 25.000 hombres enfrentados a 100.000 del enemigo, toda la flota francesa, exceptuando 2, fueron destruidas por el almirante Nelson en la batalla del Nilo.
Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado, si bien logró consolidar su poder en Egipto, no sin sofocar antes diversas revueltas populares. Ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Bonaparte fue llamado por los egipcios Sultán Kebir. La situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la piedra de Rosette. A comienzos de 1799 condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores despachadas por la Sublime Puerta en diferentes batallas, pero su ejército sucumbió ante las plagas y la carencia de suministros. Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, El Haris, Gaza y Haifa. El asalto de Jaffa fue brutal, aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate. Los soldados de la República asesinaron a bayonetazos a 2.000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse, se ensañaron durante 3 días con la población civil, robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Napoleón ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Con su ejército debilitado, e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Napoleón se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. Durante su estancia en Egipto, él siguió de cerca los asuntos europeos, obteniendo información de los periódicos y despachos que le llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799, aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Aunque luego fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la alianza de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, y que tenían una inminente invasión. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el Directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, SIEYES, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la constitución existente. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del Consejo de los 500, a otro director, Roger Ducas, y a Talleyrand. El 9 de noviembre y también durante el día siguiente, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, SIEYES y Ducas quedaron como cónsules provisionales que regirían al gobierno. Si bien SIEYES pretendía dominar el nuevo régimen, Bonaparte se le adelantó, redactando la Constitución del año 8, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Napoleón instituyó diversas e importantes reformas, incluyendo la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloaques. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Durante 1804 se dictó el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificara las leyes civiles francesas. El código fue preparado por comités de expertos legales bajo la supervisión de Jean-Jacques Regis de Cambaceres, quien ejerció como segundo cónsul desde 1799 a 1804. Bonaparte, sin embargo, participaba en las sesiones del Consejo de Estado, donde se revisaban las propuestas de leyes. Este código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico, y fue la piedra angular del proceso de codificación. Otras normas dictadas durante la regencia de Napoleón fueron el Código Penal de 1810 y el Código de Comercio de 1807. En 1808 fue promulgado el Código de Instrucción Criminal,
que establecía reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. Si bien los estándares modernos consideran que dichos procedimientos favorecían a la parte acusadora, cuando fueron promulgados era intención de los legisladores resguardar las libertades personales y remediar los abusos en los tribunales europeos. Aunque Napoleón era un regente autoritario, la mayoría de Europa estaba gobernada por monarquías absolutas. Bonaparte trató de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la Revolución, al tiempo que reformaba la administración del Estado. En 1800 Napoleón regresó a Italia, que había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. Cruzó con sus tropas los Alpes en primavera. Al principio la campaña no fue muy bien, pero más adelante propinó una rotunda derrota a los austríacos, la cual llevó a la firma de un armisticio. El hermano de Napoleón, José, principal negociador del armisticio, reportó que debido a la alianza entre Austria y Gran Bretaña, Austria no podía reconocer ningún territorio conquistado por Francia. Las negociaciones se volvieron más y más erráticas hasta que Napoleón ordenó al general Moreau atacar a Austria nuevamente. Moreau llevó al ejército francés a la victoria de Hohenlinden y finalmente el armisticio fue firmado en Lunéville en febrero de 1801, bajo el cual se reafirmaba a Francia su dominio sobre los territorios ocupados en el Tratado de Campoformio. Los británicos también firmaron un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens en marzo de 1802, por el cual Malta pasó a ser territorio francés. El concordato de 1801 con el Papa Pío VII puso fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica originado por el inicio de la Revolución. Además, para afianzar la relación entre ambos estados, pidió un legado papal a Roma, puesto que recaería en el cardenal italiano Giovanni Battista Quebrare. La paz entre Francia y Gran Bretaña era muy precaria. Las monarquías legítimas de Europa se mostraban renuentes a reconocer a la República, temiendo que la idea de la revolución fuera exportada a sus países. En Gran Bretaña, el hermano de Luis XVI fue recibido con honores de huésped de Estado a pesar de que los británicos ya habían reconocido a la República Francesa. Por otra parte, Gran Bretaña no había desocupado ni Malta ni Egipto, como había prometido, y protestó contra la anexión de Piamonte y el acto de mediación de Suiza, si bien ninguna de estas áreas estaba contemplada en el Tratado de Amiens. En 1803, el ejército de Napoleón fue derrotado en Santo Domingo, combinándose la fiebre amarilla con la tenaz resistencia de Toussaint Louverture. Ante el escenario de indefensión de las posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón decidió la venta de Luisiana, un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros que, habiendo pertenecido por cesión de Francia a la España borbónica en 1765, era ahora recabado por Francia en decisión unilateral. Estados Unidos buscaba, por su parte, la manera de controlar la navegación sobre el río Mississippi. La compra de la Luisiana fue uno de los sucesos más significativos que tuvieron lugar durante el gobierno napoleónico, aun cuando en su momento pasó relativamente inadvertido. En el año 1802, otra constitución dictada por Napoleón otorgó carácter vitalicio a su consulado y sirvió como preámbulo para su autoproclamación como monarca del primer imperio francés. Apoyado por buena parte de la aristocracia, en una ceremonia realizada en la Catedral Notre-Dame de París y ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo, lo cual dio origen a la creencia popular de que ese acto fue una demostración de negación a la autoridad pontificia, lo cual no es cierto. La ceremonia estaba acordada con el Papa en forma anticipada, aunque se avisó al Papa del acto de la autocoronación según se acercaba a la ceremonia. Napoleón reorganizó la administración del Estado y el sistema judicial, tipificó la legislación civil francesa con el Código Napoleónico y con otros 6 códigos que garantizaban los derechos y libertades conquistados durante el periodo revolucionario, así como la igualdad ante la ley y la libertad de culto. También sometió las escuelas a un control centralizado. Con la esperanza de consolidar su puesto, Fouché le sugirió a Napoleón que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual, dado que tendría un heredero, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato. Bonaparte acoge la sugerencia y el 18 de mayo de 1804 se proclama emperador.
A pesar de que el emperador procuraba la paz interna y externa, enviando cartas con proposiciones de paz a los gobiernos que habían conformado la coalición, estaba claro que el Reino Unido no deseaba la paz. Tras el interludio de paz de Amiens, a partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas que culminaría en 1815. En este periodo los monarcas europeos no se cansarían de hacer la guerra al Imperio francés por varias razones. Contra la voluntad de todo el continente, la Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803. Hasta 1805 Napoleón solo tuvo que batallar contra los británicos. En ese año, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña en la antifrancesa Tercera Coalición. Para atacar a Gran Bretaña, el problema era el mismo de 1798. Para cruzar el Canal de la Mancha, los franceses tenían que tomar el control del mar. Napoleón en la batalla de Austerlitz, por François Gérard. Napoleón descartó su plan de invadir el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que consistía en un ataque de 2000 navíos entre Brest y Amberes y la concentración de su grande armée en el campo de Boulogne. Muy inferior a la marina británica, la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles, e incluso unidas las dos flotas no podían esperar derrotar más de uno de los escuadrones británicos. España fue obligada a declarar la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804 y se decidió que los escuadrones españoles y franceses concentrados en las Antillas como señuelo pusieran una trampa, atrayendo así a un escuadrón británico a estas aguas con el fin de equilibrar las fuerzas entre el navío franco-español y el británico. Entonces se podría librar una batalla en la entrada al canal con posibilidades de éxito. El plan falló tras la dramática derrota naval de Trafalgar, donde la flota británica mandada por el almirante Nelson destruyó gran parte de las flotas de Francia y España. Napoleón dirigió entonces, sorpresivamente, a sus ejércitos contra las fuerzas austriacas que ocupaban Baviera, a las que derrotó en la batalla de Al. Siguiendo su avance hacia el encuentro con el ejército ruso, despedazó a los coaligados en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Napoleón conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor, José, se autoproclamó rey de Italia, desintegró las Provincias Unidas, que en 1795 había constituido como República de Batavia, y fundó el Reino de Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis, y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes y que quedó bajo su protección. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza y atacaron a la Confederación. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Auerstadt en 1806 y al ruso en Friedland. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia, por el que se redujo el territorio de Prusia. Además, Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. No habiendo podido vencer a los británicos militarmente, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en la batalla de Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que inició la Guerra de Independencia Española entre las tropas francesas y las españolas, en las que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José en el trono de España, dejando Nápoles como una monarquía manejada por su cuñado, Joaquín Murat. Tras la primera derrota importante de sus fuerzas en la batalla de Bailén, el mismo Napoleón comandó las fuerzas que invadieron España y derrotaron al ejército de este país, luego también derrotó al ejército británico que vino en ayuda de España. Este conflicto supuso un gran desgaste humano y económico para Francia. Se calcula que el 10% de las bajas tanto del lado español como el francés ocurrieron durante los dos sitios a la ciudad de Zaragoza, entre el 15 de junio de 1808 y el 21 de febrero de 1809. Por otra parte, Austria rompió el pacto con Francia y Napoleón se vio obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del Danubio y Alemania. En la batalla de Sperneslin, cerca de Viena,
Napoleón estuvo a punto de perder su ejército, sin que el enemigo tampoco lograra un triunfo. Tras una tregua de casi 2 meses, nuevamente se enfrentaron ambos ejércitos, pero esta vez el ejército francés derrotó al austríaco en la batalla de Wagram, el 6 de julio de 1809. Tras este triunfo, Francia convirtió los territorios conquistados en las provincias ilirias, en la actualidad parte de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, y conquistó los estados pontificios. Tras aliarse nuevamente con Austria, Napoleón contrajo matrimonio con María Luisa de Habsburgo-Lorena, hija del monarca austríaco, Francisco I de Austria, perteneciente a la Casa de Habsburgo, una vez repudiada Josefina al no poder darle un heredero. Con este enlace vinculaba su dinastía a la más antigua de las casas reales de Europa, con la esperanza de que su hijo, nacido en 1811 y al que otorgó el título de rey de Roma como heredero del imperio, fuera mejor aceptado por las monarquías reinantes. El imperio alcanzó su máxima amplitud en 1810 con la incorporación de Bremen, Lübeck y otros territorios del norte de Alemania, así como con el Reino de Países Bajos, después de obligar a abdicar a su hermano, que había adoptado el título de Luis I Bonaparte. Napoleón instituyó varias reformas, como la educación superior, un código fiscal, sistemas de carreteras y alcantarillado. Negoció el Concordato de 1801 con la Iglesia Católica, que pretendía reconciliar a la población mayoritariamente católica con su régimen. Fue presentado junto con los artículos orgánicos que regulaban el culto público en Francia. Disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico antes de la unificación de Alemania, que tuvo lugar más tarde en el siglo XIX. La venta del territorio de Luisiana a Estados Unidos duplicó el tamaño de este país. En mayo de 1802, instituyó la Legión de Honor, sustituta de las antiguas condecoraciones monárquicas y órdenes de caballería. Para alentar los logros civiles y militares, la orden sigue siendo la condecoración más importante de Francia. Dieter Langewiesche describió el Código de Napoleón como un proyecto revolucionario que impulsó el desarrollo de la sociedad burguesa en Alemania mediante la extensión del derecho de propiedad y una aceleración hacia el fin del feudalismo. Napoleón reorganizó lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico, formado por unos 300 Kleinstaaterei, en una más racionalizada confederación del Rin de 40 estados. Esto ayudó a promover la Confederación Alemana y la unificación de Alemania en 1871. El movimiento hacia la unificación italiana fue precipitado de forma similar por el dominio napoleónico. Estos cambios contribuyeron al desarrollo del nacionalismo y del Estado-nación. Napoleón acabó directamente con los restos del feudalismo en gran parte de Europa continental occidental. Liberalizó las leyes de propiedad, puso fin a las cuotas señoriales, abolió el gremio de comerciantes y artesanos para facilitar el espíritu empresarial, cerró los guetos judíos e hizo a los judíos iguales a todos los demás. La Inquisición terminó al igual que el Sacro Imperio Romano Germánico. El poder de los tribunales eclesiásticos y de la autoridad religiosa se redujo drásticamente y se proclamó la igualdad ante la ley para todos los hombres. La introducción oficial del sistema métrico decimal en septiembre de 1799 fue impopular en amplios sectores de la sociedad francesa. El gobierno de Napoleón contribuyó en gran medida a la adopción del nuevo estándar no solo en toda Francia, sino también en toda la esfera de influencia francesa. Napoleón dio un paso atrás en 1812 cuando aprobó una ley para introducir las mesures usuelles para el comercio minorista, un sistema de medida que se parecía a las unidades prerevolucionarias pero que se basaban en el kilogramo y el metro. Las reformas educativas de Napoleón sentaron las bases de un sistema moderno de educación en Francia y en gran parte de Europa. Napoleón sintetizó los mejores elementos académicos del antiguo régimen, la Ilustración y la Revolución, con el objetivo de establecer una sociedad estable, bien educada y próspera. Hizo del francés la única lengua oficial. Dejó parte de la educación primaria en manos de las órdenes religiosas, pero ofreció apoyo público a la educación secundaria. Napoleón fundó una serie de escuelas secundarias estatales destinadas a producir una educación estandarizada y uniforme en toda Francia. A todos los alumnos se les enseñaban las ciencias junto con las lenguas modernas y clásicas. A diferencia del sistema durante el antiguo régimen, los temas religiosos no dominaban el plan de estudios, aunque estaban presentes con los profesores del clero. Napoleón esperaba utilizar la religión para producir estabilidad social. Prestó especial atención a los centros avanzados, como la École Polytechnique,
que proporcionaba tanto conocimientos militares como investigación puntera en ciencias. Napoleón hizo algunos de los primeros esfuerzos por establecer un sistema de educación laica y pública. El sistema se caracterizaba por las becas y la disciplina estricta, y el resultado fue un sistema educativo francés que superaba a sus homólogos europeos, muchos de los cuales tomaron prestado varios elementos del sistema francés. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado la alianza entre Napoleón y el zar Alejandro, en 1811 las tensiones comenzaron de nuevo entre ambas naciones. A pesar de ser un gran admirador de Napoleón desde su encuentro en 1807, Alejandro era presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza, ya que consideraba insultado el honor ruso. La primera señal de que la alianza se deterioraba fue la forma no muy entusiasta y débil con que Rusia aplicó el bloqueo continental. Esto enfureció a Napoleón, quien tenía simpatía hacia el zar, lo que le hizo sentirse defraudado y traicionado. En 1812 los consejeros del zar le indicaron que una vasta revolución estaba fermentando por toda Prusia y que era el momento propicio para atacar al imperio francés y recuperar Polonia. Gran número de tropas se desplazaron a la frontera con Polonia. Napoleón, sin embargo, se anticipó y comenzó a expandir su ejército hasta lograr un contingente de 600.000 hombres, adicionales a los 300.000 que se encontraban en la península ibérica. Napoleón ignoró los consejos de no invadir suelo ruso y el 23 de junio de 1812 procedió. En un esfuerzo por ganar apoyo de los nacionalistas y patriotas polacos, la denominó Segunda Guerra Polaca. La Primera Guerra Polaca era la liberación de Polonia de Rusia, Prusia y Austria. Los patriotas polacos deseaban incorporar la parte rusa de Polonia al Gran Ducado de Varsovia y crear un nuevo reino de Polonia, aunque esta idea fue rechazada por Napoleón, que temió que podía motivar a Prusia y Austria a declarar la guerra a Francia. Napoleón también rechazó liberar a los siervos rusos, pues temía que esto podría provocar una reacción conservadora a sus espaldas. La tierra quemada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses, la cual consistía en retroceder y no pelear de frente con los soldados de la Grande Armée y arrasar las tierras abandonadas a los franceses para que estos no pudieran abastecerse del terreno invadido. Pero el zar, muy molesto con el hecho de que los franceses siguieran avanzando por tierra rusa, destituyó a Mijaíl Barclay de Tally y lo reemplazó por el general Smoronsky. Así, al enfrentarse a los franceses el 16 de agosto cayó Smolensk. Tras otras victorias, los franceses siguieron su avance. Los rusos evitaron batallar en repetidas ocasiones contra la Grande Armée, aunque en algunos casos solo porque Napoleón dudó en atacar cuando la oportunidad se le presentó. Otra batalla de la campaña a Rusia fue la batalla de Borodino, que significó un gran triunfo para los franceses y es conocida como la batalla del río Moscova. Los rusos se replegaron y Napoleón entró a Moscú asumiendo que Alejandro negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobernador del ejército y comandante en jefe, Fyodor Rostopchin, era la de incendiar la ciudad. Tras un mes, temeroso de perder el control en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Los franceses sufrieron su retirada de Rusia, al punto que de los 650.000 hombres que la invadieron, solo 40.000 cruzaron el río Beresina en noviembre de 1812. Se estima que murieron 570.000 soldados del ejército francés y 400.000 del ejército ruso, a lo cual hay que sumar cientos de miles de bajas en la población civil. Existió calma en el invierno de 1812, mientras rusos y franceses intentaban recuperarse de sus masivas pérdidas. Un pequeño ejército ruso atormentó a los franceses en Polonia, y 30.000 tropas francesas debieron retirarse hacia los estados alemanes para reunirse con las fuerzas estacionadas allí, llegando a los 130.000 hombres, con los refuerzos de Polonia, cifra que crecería cuando Napoleón se presentase. Tras este fracaso, Prusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. No obstante, Napoleón reasumió el orden en Alemania, e infligió una serie de derrotas a los aliados, que culminan en la batalla de Dresde el 26 de agosto de 1813, donde las tropas aliadas sufrieron bajas de más de 100.000 soldados. Si bien parecía que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria y Suecia, y en la batalla de las Naciones en Leipzig, el 16 de octubre los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en el que los aliados contaban con el doble de tropas que Napoleón. Después de esta batalla donde murieron más de 120.000 soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia,
pero su ejército, de apenas 100.000 hombres, ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición, que contaba con más de 500.000 de soldados. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814. El 3 de abril fue depuesto por el Senado, y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó salvaguardando los derechos de su hijo el 4 de abril, pero ante la imposibilidad de emprender una ofensiva sobre París por la defección de Marmont, abdicó el 6 de abril, esta vez sin poner condiciones, y así negociar con los aliados. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de soberanía en Francia e Italia para sí y su familia, y su exilio a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. El Congreso de Viena dispuso el nuevo orden en la Europa post-napoleónica. En Francia, los realistas instalaron en el poder a Luis XVIII. María Luisa y su hijo quedaron bajo la custodia del padre de esta, el emperador Francisco I, y Napoleón no volvió a verlos. Consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Antibes el 1 de marzo, desde donde se preparó para retomar Francia. El rey Luis XVIII envió al 5º Regimiento de Línea, comandado por el mariscal Michel Ney, que había servido a Napoleón en Rusia. Al encontrárselo en Grenoble, Napoleón se acercó solo al regimiento, se apeó de su caballo y, cuando estaba en la línea de fuego del capitán Randon, gritó: «Soldados del quinto, ustedes me reconocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora». Tras un breve silencio, los soldados gritaron: «Vive el empereur», y marcharon junto con Napoleón a París. Llegó el 20 de marzo, sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendió a 200.000 soldados. Era el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución, de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. El pueblo de París lo apoyaba en la lucha, pero los políticos le retiraron su respaldo, por lo que abdicó en favor de su hijo Napoleón II. Marchó a Roquefort, donde capituló ante el capitán del buque británico Bellerophon. Lamentablemente para él, fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, en el Atlántico, el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprehensores. Enfermo del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor en el costado derecho, los médicos creían que era una afección hepática, pero él sospechó que estaba atacado de la misma dolencia de su padre, un CO en el píloro o cáncer de estómago, pero no se lo dijo a nadie hasta que estuvo seguro. Sin embargo, recientes investigaciones realizadas a muestras de su cabello, cortado poco después de morir, que habían estado guardadas en un sobre vacío, revelan que estaban impregnadas con arsénico a tal punto que se necesitaban dosis altamente peligrosas para lograr aquella concentración. Esto sugiere que pudo morir envenenado, lo que también concordaría con sus síntomas, ya sea de forma intencionada o no. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 a las 17:49. Sus últimas palabras fueron: «Francia, el ejército, Josefina, o, según la versión de las memorias de Santa Elena, Tete, Armée, Mon Dieu». Tenía 51 años en el momento de su muerte. Había dispuesto en su testamento el deseo de ser enterrado a las orillas del Sena, pero se le dio sepultura en Santa Elena. En 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, sus restos fueron repatriados. Trasladados en la fragate Belle Poule, se depositaron en Les Invalides, París. La llegada de los restos de Napoleón fue muy esperada en Francia. Durante su funeral sonó el Requiem de Mozart. Millones de personas han visitado su tumba. Y bueno, esto es toda la biografía de Napoleón. Realmente la vida e historia de Napoleón me encanta, creo que es sin dudas mi personaje favorito de la historia universal, y como vieron, Napoleón fue uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos. Además, sus acciones hoy en día se siguen viendo en el mundo,
ya que esto después repercuta en la Revolución Rusa, en República de Francia, las guerras mundiales y muchas cosas más. También Napoleón fue un hombre muy inteligente y experto. De hecho, también hay de él muchas cosas de las que hablar de él. Y bueno, esto todo lo que les puedo decir de Napoleón por el momento. Espero que les habrá gustado el video y adiós.